Ahora sí que sí, nos vamos a sumergir en esta cultura, en la realidad que vive esta gente. Quieren terminar con el Estado de Israel. Esto, por supuesto, os debemos explicar que no representa la totalidad de los judíos ultraortodoxos. Nos dice que paramos de grabar. Prefiero que nos vamos. Nos va a recibir una familia judía ultraortodoxa y vamos a poder entrar en la casa familiar. Tras los recientes acontecimientos que hemos estado viendo en esta zona del mundo en las últimas semanas, me veo obligado a dar este comunicado antes de comenzar con el reportaje, y es que hace un mes y medio, en septiembre de 2023, intenté entrar en la Franja de Gaza para documentar en los túneles de la Resistencia, en los colegios, en los hospitales, documentar sobre cómo era la vida en Gaza. Desde Israel no se me permitió el acceso, estuve en Erez, justo en ese punto de la frontera donde hace poco han sido los ataques. Como no pude entrar, me quedé en Israel. Volví a Tel Aviv y a Jerusalén y grabé la segunda parte de los judíos ultraortodoxos, ya que sabéis que grabé un reportaje sobre estas mismas comunidades hace 5 años, pero me quedé con la espinita de poder adentrarme y sumergirme bien en su cultura, en su religión, en sus lugares. Aproveché mi entrada denegada, mi entrada fallida en Gaza para llevar a cabo este reportaje, pero tenía que contextualizar avisando de que todo esto fue grabado antes de los ataques, de este incremento en la guerra que estamos viviendo en estos días. No solo quiero aprovechar este pequeño comunicado para aclarar que los fines de este reportaje son completamente históricos y culturales, sino también para mostrar mi máxima desaprobación a todo lo que estamos viviendo, a estos ataques, a estas masacres inhumanas que llevamos viviendo justamente en estas últimas semanas. Así que ahora sí, os dejo con el reportaje. Hace ya unos cuantos años filmé uno de los reportajes más icónicos de mi canal. Se ha visto más de 10 millones de veces, pero la realidad es que tras el paso de los años lo veo de nuevo y me crea una sensación de insatisfacción. Por un lado, no me pude sumergir en esta cultura, en esta religión, en esta población, en estas familias. Tal vez tampoco lo tuve fácil, pero no pude crear ese contacto humano de tú a tú. También parecía, en muchos momentos, fallo mío, que les criticaba, que les juzgaba, que era nada más que información que había leído en internet y de algún modo era cierto. Entonces, sin más dilación, hemos vuelto a Israel. Mañana iremos al famoso barrio radical ultra ortodoxo Mea Shearim. Vamos a regresar, pero en este caso estamos en una ciudad, probablemente una de las ciudades más religiosas, conocida como Bnei Brak. Tenemos por delante varios días en los que ahora sí que sí nos vamos a sumergir en esta cultura, en la realidad que vive esta gente. También vamos a corregir diferentes matices, diferentes temas que toqué años atrás pero que no se explicaron bien. Para eso vamos a contar con la ayuda de Gastón y de Oksana. Viven aquí desde hace años, también son judíos y de la mano de ellos vamos a poder entablar estos contactos, estas relaciones con la gente local, que nos hablen, que se abran con nosotros, entrevistarles, incluso entrar en casas locales. Hola a todos, primero principal Rubén, es un placer estar con vos en esta ciudad tan hermosa. La verdad es que Bnei Brak es una de nuestras ciudades preferidas en Israel porque de verdad acá podés sentir la cultura y hoy venimos en este recorrido a conocer un poco más la vida judía ultra ortodoxa, ver cómo es la vida de día a día y también entrar y meter a los lugares más curiosos que esta ciudad puede ofrecer. Estamos en un centro de estudios judíos. Están estudiando la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, y otros libros como por ejemplo el Talmud de Babilonia. Un detalle curioso que podemos ver es que las personas estudian en parejas, y este es un método muy conocido en el judaísmo ortodoxo que se llama Hebruta. Las dos personas van complementándose, van debatiendo sobre lo que están aprendiendo. אני מסכם, היה לנו שיעור היום, בכל היה שיעור, ואני שומע פה בטף את השיעור של הרב, ואני כותב אותו. אני שלומד שולחן ערוך, הלכות עדות. כל דבר, אדם קם בבוקר, תחתו לידיים, לברך ברכות, איך מברכים, מתפללים, כל ההלכות, כל דבר של הלכות לדבר. אנחנו לומדים ביחד, הלכות שבת. אם באדם לא יצא לו ברור משהו, הוא למד בצורה שלא נראה, והשני מתקן אותו. זה יכול להיות ויכוח, אם ההוא למד נכון או השני למד נכון. ככה לומדים בישיבה. אנחנו צריכים לדעת, בשבת לא עושים מלאכה. אם בן אדם שם את האוכל שלו על הגז, אז הוא
הוא עושה פה מדליק אש בשבת, זה אסור. למה כתוב שלא, יש מושג, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים, ביום השבת הונח. Lo más importante acá es el estudio de la Torah. Hay más o menos 400 personas, vienen a diario, a la mañana, a la tarde y también a la noche. Hay mucha gente que acá se recibe de rabino y después, bueno, en varios lugares del mundo o acá en Israel también ejercen y proliferan la Torah. Tenemos un párrafo que dice que Moshe recibió la Torah de Sinai y se la fue entregando a Yoshua y a los rabinos hasta hoy, para decir que nosotros siempre estamos conectados en el pasado. Nosotros, cuando más estamos conectados en el pasado, más estamos conectados con Dios. Hay lugares como Jerusalén, como Tel Aviv, son lugares un poco más turísticos, son lugares un poco más abiertos. Esto es una ciudad única, pura, plenamente religiosa. Este contenedor que está atrás nuestro no es un contenedor cualquiera. Significa que acá tiran papeles que adentro está escrito el nombre de Dios. Y según la tradición judía, no se puede tirar algo que adentro de eso está escrito el nombre de Dios en un contenedor común y corriente. Tienen que tirarlo en un lugar especial y lo entierran abajo de la tierra. Estamos en una librería en Bnei Brak y algo que podemos ver acá también atrás mío es que a los chicos les encanta leer. Hay varias curiosidades, como por ejemplo podemos ver que todos los libros están diseñados de acuerdo a su estilo de vida. Acá tenemos un cómic judío ortodoxo. Pueden ver que todos los personajes son judíos ortodoxos, pertenecen a esta comunidad. Fíjense, acá tenemos al abuelo con el nieto. Como pueden ver, acá también tenemos un libro que está diseñado para enseñar los mandamientos a los niños judíos. También podemos ver que algunos libros tienen este sello que lo que nos indica es que simplemente este libro está aprobado por los rabinos. No es que Gastón haya elegido 2 libros que concretamente sean religiosos. El tema es que solo hay ese tipo de libros. He preguntado si hay otro más de entretenimiento banal y parece que no. Este, por ejemplo, lo mismo, del Holocausto. Aquí está con los nazis. Entonces, bueno, no hay, parece, entretenimiento así como se diría banal, como ya digo, sino siempre con esta enseñanza cultural y religiosa. Otro aspecto interesante es que podemos encontrar muros con publicidad. En este caso no son pantallas, sino que son pósters, son pancartas. En esta publicidad solo pueden aparecer hombres, no mujeres. También hay niños, pero siempre con la kipá o al menos con la cabeza cubierta. Friend tell me in a long time, tell me, why are you going an hour, 2 hours, you wait in the bank? You can in 1 second, you can take an iPhone and in 1 second to make whatever you need in the bank. I tell him that's correctly, in 1 second you can go inside, but go outside, it's 2 hours. In this you have, that's in one word, that's give you to understand the difference in between an iPhone, a smartphone, and a kosher phone. That's the name. Kosher phone, you can only to call, to make calls. And if you have a big phone in the Jewish community, every look of you, it does make sense because it's not a Jewish thing, you know. You have 150 stores from phone. You don't see one store where you can buy a smartphone in Bnei Brak. Because the Rabbonim, the Kashrus and the Rabbonim, you can see here, yeah, it's very, very very complicated and very, very careful of every phone. A lot of time is coming here inside and to check. You can buy a phone in Bnei Brak, a smartphone, only a kosher phone. Because the rule from the Rabbonim, from the Jewish big guys, is say no way in Bnei Brak. הספרי תורה לפני 3,333 שנה
הספר תורה הזה עבר לעם ישראל, ומאז אנחנו כותבים את כל הספר תורה על קלף. ממש ככה, כמו שאתם רואים פה. אתם רואים את היריות האלה? זה ממש קלף שכותבים את כל התורה. זה לוקח שנה שלמה, והכל עם חומרים טבעיים בלבד. הדבר הראשון, צריך מישהו שהוא שומר תורה ומצוות. כל יום הולך למקווה לטבול, וירא שמיים. ירא שמיים זה אומר מישהו שמאמין באלוהים. מאמין, כמו שצריך. לא כל אחד יכול לבוא ולכתוב. עכשיו אני אראה לכם את התהליך, איך זה עובד. אור של הבהמה זה. אחרי שאנחנו לוקחים את האור הזה, זה עובר עיבוד. זה מגיע למצב הזה. מזה עושים את הדבר הזה. זה יש בספר תורה 62 יריות כאלה. תופרים את זה עם גיד, זה גיד של בהמה. עם זה תופרים את זה. את הדיור מייצרים מהחומרים האלה, מחומרים טבעיים. זה כל מיני חומרים. רציתי להראות לכם את הספר תורה הקטנצ'יק. יש כל מיני גדלים. זה 10 סנטים. והכל בעבודת יד. עבודת יד, הכל, כן. קטן, ואני אראה לכם עכשיו עוד יותר קטן, שזה כבר, זה רק עם הגדלת אפשר לראות. כן, חצי עמוד. אבל זה כל הגודל של הספר תורה הוא כזה, הוא 6 סנטים. זה אנחנו מוכרים סביב $1.5 מיליון שקל. בערך $500,000, כמה זה? משהו כזה. O sea, cuanto más pequeño, más vale. Porque tenés que escribir todo a mano. Wow. Rubén. אוקיי. ראובן. Wow, tremendo. מדהים, אה? Nunca hubiera imaginado el dinero que mueve este negocio. Al final es arte, un arte muy especial en que todo proviene de la naturaleza. El papel, que es al final una piel, los colores, lo que son los pigmentos, los utensilios y herramientas que utilizan para dibujar y para escribir. Pero mueve mucho dinero. Una obra a este tamaño son unos 400.000 euros. Obviamente esto es para un público muy concreto. אני מגיל קטן פה, זה האמת. אני אומר בצורה כזאת, בני ברק שמרגישים אותה בעיר, לא תראה את זה בשום מקום. לא תראה את זה. למה? כי פה נכנס עיר ונכנס חג. אתה מרגיש את זה, זה לא כמו מקום אחר בארץ. Este lugar, en el corazón de Bnei Brak, es el complejo de sinagogas más concurrido de todo el mundo. Miles y miles de judíos, pueden ver atrás nuestro la cantidad de personas que hay, vienen todos los días a rezar acá. Podréis observar también que en este lugar y en todos los lugares religiosos o lugares sagrados solo pueden entrar los hombres y siempre con la kipá. Incluso los que veis que llevan sombrero, llevan la kipá debajo del sombrero. Así que vamos a conocer un poquito más. Estas de aquí son las famosas cajas de Tzedaká, son donaciones para los más necesitados. No solo están en las sinagogas, al menos aquí en Bnei Brak las encontramos prácticamente en cada calle. Siempre hay por lo menos 10 hombres judíos rezando. Y esto se relaciona con el concepto de minyan. Lo que dice este concepto es que se necesitan 10 hombres judíos para que haya mayor presencia divina. Entonces muchas veces, por ejemplo, podemos ver en las entradas de las sinagogas que salen personas a la calle a buscar otros hombres para poder completar el minyan. Debo puntualizar algo que dije antes, que a estas sinagogas solo pueden entrar los hombres. Hay una excepción, a este piso de arriba las mujeres pueden entrar en el sábado. Como veis no es el caso de hoy, por eso se mantiene cerrado el resto de la semana.
estamos en una tienda que a priori parece moderna, a su vez, y este es el contraste que me sorprende, también tiene recetas, tiene platos típicos de los judíos ultra ortodoxos. Por ejemplo, esto que es el kigel, es un pastel de fideos. Tenemos otros platos y otras recetas que son más comunes, pero en concreto, por ejemplo esto, el kigel, o por ejemplo aquí, vemos que tenemos algo más industrial, a la vez que estas recetas de pescado, que también son típicas de los judíos ultra ortodoxos. Vamos a comer, que esta es una de las partes que más me gusta y que más disfruto. Este es el verdadero kigel, el de fideo. El otro en verdad era de patata. Nos corrigieron más tarde. Está bueno. Está muy bueno. Sí, frío y rico. Every teenager who's religious, Orthodox, instead of going to high school, we go to a place called yeshiva, which is a place where we study biblical studies all day until marriage. And this place in particular is one of the first ones from Israel became a country, and nowadays it's one of the best ones also. So if you're very, very smart, you're very good in your studies, it's very easy for you to get accepted here, and you could become a rabbi later. So if we're comparing it to universities, this is like Harvard, Yale. And then the other ones are just like regular universities. But yeah, we all study the same subjects, maybe a bit more difficult here. First of all, you could become later on working in something to do with this. But even if you don't, they do believe that when you're a teenager, it's your best years in your life for studying for your brain. So they want to study with what's most important for them, like the faith. So they would rather waste their years in their faith, and then later on, if they want to study mathematics or if they want to study to become a doctor, they'll go study it after they get married or when they're age 20, 21. And some of them also, they study here so they can become rabbis or teachers, or like you saw, writing stuff, scrollers, or any other something related to religion. אז תלכו ולא לש... Estoy realmente contento, realmente feliz después de la experiencia que pudimos vivir ayer en Bnei Brak. No solo en las calles, sino además en lugares de culto, en lugares religiosos, en lugares sagrados. Y este contacto mucho más directo, mucho más auténtico que tuvimos fue gracias sin duda a Gastón y a Oksana. Y es que ya no solo por compartir religión, sino sobre todo por el idioma. Lo que yo sentí es un desbloqueo absoluto. La otra vez parecía que grababa desde una muralla de cristal invisible, pero que estaba ahí como una barrera. Así que mil gracias, porque además todo esto creo que hace que toda la gente que nos está viendo también pueda sentirlo, pueda verlo, vivirlo de una forma muy diferente. Cuántas ramas dentro del judaísmo, cuántos detalles, cuántos términos que según cómo los expliques todo cambia. Gastón y Oksana tienen un canal donde podréis ver, podréis aprender mucho más avanzado en aspectos de todo este tipo, ¿verdad? Sí, nuestro canal la verdad que dedica justo a eso. Y es muy importante también decir que el judaísmo es muy profundo, como vos empezaste a decir. Quiero agregar que también es un mundo que es muy desconocido. No hay mucha información en internet, y si hay información en internet muchas veces es errónea. Y en nuestro canal intentamos explicar un poco cómo es la cultura, cuáles son las tradiciones. Hemos ido a lugares que mucha gente no conoce, eventos impresionantes, como por ejemplo una boda judía ultraortodoxa. También hemos entrado a casas de judíos hasídicos, nos hemos adentrado a un evento que es un Tish de Hanukkah. Es un evento que sucede en diciembre, muy impresionante. Seguramente ahora están viendo imágenes de lo que es porque es muy llamativo. También quiero agregar la mayor ventaja que somos pareja
es que él puede filmar y yo puedo filmar. Y el mundo judío hasídico, se divide en dos. y muestro cómo es la vida de la mujer hasídica. Y es algo muy impresionante, porque muchas veces una persona puede ver solo los hombres y dicen, pero ¿dónde están las mujeres? Que no están en casa, no celebran. No, tienen una vida completamente hermosa y mucho más oculta. Ayer exploramos y recorrimos la ciudad de Bnei Brak. En estos momentos estamos regresando al barrio radical judío ultra ortodoxo Mea Sarim, en donde grabé el famoso reportaje. La diferencia es que ayer en Bnei Brak había mezcla de ortodoxos y ultra ortodoxos. En este caso encontramos las facciones de pensamiento, de ideología, de creencias más radicales. Los judíos ultra ortodoxos son jaredíes, pero dentro de los ultra ortodoxos hay un nivel que va más allá, que son los hasídicos, es decir, la mayoría de las personas que vamos a encontrar aquí en Mea Sarim. Además, nos encontramos súper cerca del centro de Jerusalén, un lugar muy turístico y muy transitado. Por eso aquí la realidad es que la experiencia puede ser más hostil. Primero ellos son más cerrados, más herméticos, y después no les gusta nada que grupos de fuera, que turistas curiosos se metan aquí a hacer fotos y vídeos. Por eso mismo, y con la ayuda de Gastón y de Oksana, vamos a intentar vivir una experiencia diferente a lo que vivimos años atrás, porque aquí sí que sí, son más radicales, son más extremistas. Y además vamos a intentar matizar algunos aspectos que yo comenté en aquel famoso reportaje. Están en contra del Estado de Israel, ellos creen en el Holocausto como un castigo divino, viven de las subvenciones, son violentos y hostiles. Vamos a comenzar. Esta es una de las partes que más me interesó en su día, que más me sorprendió, y es que a falta de esta tecnología, una forma directa de comunicarse son con estos carteles que podemos encontrar en todas partes. ¿Este de qué habla? Está escrito cómo una persona tiene que venir vestido a esta zona. Manga larga, pollera larguísima. La pollera es la falda. Tenemos que entender que estos momentos del año ahora mismo hace mucho calor, más de 30 grados. Mi manga larga es sobre todo para cubrir los tatuajes, o sea, pegado máximo. Entonces nos intentamos recatar un poco más, taparnos bien, recogernos el pelo y bueno, de esta forma intentar pasar un poco más desapercibidos. Y bueno, al final, lo que están pidiendo ellos. Aun con lo que hemos hablado de la vestimenta, me recomiendan que mejor me ponga también la kipá. Aquí lo podréis ver. Cuanto más elementos veis en su vestimenta, más al extremo llevan estas creencias religiosas. Entonces, por respeto, porque me acepten y por, al final, bueno, por poder tener una experiencia tranquila, vamos a ponernos la kipá. Bueno, relacionado a lo que vemos, de lo que vimos recién hace algunos momentos, lo muy importante para decir es que, no sé, estoy intentando no dar cuenta, pero nos dice que paramos de grabar. Prefiero que nos vamos. No me siento cómoda. Como ya intenté empezar a explicar, lo que vimos antes eran dos mujeres que eran judías. El tema es que no hay muchas mujeres judías ultra ortodoxas que se tapan todo su cuerpo. La mayoría de las mujeres le van a ver con ropa recatada, pero no tapadas todas. Aquí las familias son muy numerosas, algunos de ellos con la enmienda de poder llegar a poblar la tierra con tantos judíos como había antes del Holocausto. Estas son palabras textuales de algunos rabinos. Entonces, algunas familias, por supuesto, no pueden alcanzar a cuidar 10 o 12 niños al mismo tiempo, y es muy común ver niños caminando solos por la calle. Hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel, pero acá se habla el idioma Yiddish. Es el idioma que hablaban los judíos en Europa del Este y todavía lo conservan. Y la razón por la que no utilizan el hebreo en su día a día es porque lo consideran un idioma
tan sagrado que no puede ser utilizado en la vida cotidiana, únicamente para realizar las plegarias. זה החנות הראשונה של תשמישי קדושה מאז הקמת השכונה הזאת לפני כמעט לקרוב ל-200 שנה. אנחנו נמצאים עכשיו יום לפני ערב ראש השנה. ברוך הוא ציווה אותנו, היום הזה, היום המיוחד, לתקוע בשופר. זה המצווה העיקרית והמיוחדת, המיועדת ליום הזה של ראש השנה, שבזה כל התפילות עולה לקדוש ברוך הוא. En estos momentos vamos a tocar uno de los temas más delicados. Estamos en el centro de Jerusalén, estamos en el propio barrio judío ultraortodoxo de Mea Shearim y aquí mismo tenemos una bandera de Palestina. En el anterior reportaje yo hablé de ciertos grupos que estaban contra el Estado de Israel, que apoyaban la causa palestina e incluso que se reunían con líderes de Irán. Quieren terminar con el Estado de Israel. Esto, por supuesto, os debemos explicar que no representa la totalidad de los judíos ultraortodoxos, es solo un grupo muy reducido, probablemente uno de ellos viva en ese lugar, y son los Neturei Karta, que significa los guardianes de la ciudad. Ver estas imágenes a mí me pone muy triste y te puedo asegurar que 99.9% de la población israelí judía van a pensar lo mismo. Entonces, lamentablemente, los judíos que piensan en esta manera también tienen mucho más imagen afuera de Israel. Que hacen mucho ruido. El tema es que los Neturei Karta lo que quieres decir es que es un grupo muy radical, muy pequeñito, pero que hace mucho ruido. Y la ideología atrás de eso, según ellos claramente, es que el Estado de Israel puede existir nada más según la ley judía ortodoxa. Y por esta razón y muchas más, Israel no puede existir como un país legítimo. Además, para estos judíos el Mesías todavía no ha llegado y también creo que proclaman que no puede haber un Estado judío hasta la llegada del Mesías. Estoy contento de nuevo de poder haber visto un contacto un poco más directo en Mea Shearim. Eso sí, no ha sido como en Bnei Brak. Yo lo viví hace 5 años y lo hemos vivido también ahora. Cuando estábamos con Gastón y Oksana nos han parado por la calle dando gritos y haciendo gestos fuertes de que nos vayamos. Hay gente que ha tenido que salir corriendo de este barrio. De turistas que han entrado, también por no ir adecuadamente, han tenido que salir corriendo. Después ha venido un amigo de Gastón y Oksana, alguien local, y ya hemos podido entrar en algunos negocios, hablar con gente, y la experiencia ha sido mejor, más directa y más tranquila. Pero hasta él nos decía: en esta calle no grabéis, en esta calle pasa rápido. Hay calles realmente en Mea Shearim que son tensas, que son hostiles. Pero estoy muy contento por lo que hemos podido vivir y ahora nos vamos a Bet Shemesh. Es otra ciudad ultra ortodoxa como Bnei Brak y allí, ahora sí, nos va a recibir una familia judía ultra ortodoxa y vamos a poder entrar en la casa familiar. איך אתה מסביר את זה ששם ראינו שלטים לא להשתמש באינטרנט ואתה יש לך? מה הדיסוננס הזה? עם חליפה, כביכול לאדם ממוצע מן השוק אני נראה אותו דבר, אבל בסופו של דבר יש שוני, זאת אומרת, אני יכול להחזיק סמארטפון, אומנם יש לי הגנה מכל מיני תכנים שהם פורנוגרפיים וכל מיני דברים כאלה, אבל עדיין אני כן מתקדם, אני כן בקדמה, אני כן נמצא ברשתות, אני כן נמצא בעולם הזה, אבל אני מחבר בין שני העולמות, גם של העולם התורני היהודי, אני לא חושב שזה סותר. יש כאלו שבוחרים קבוצות, אנחנו בורחים מזה כמו מאש, כי זה יפגע לנו בחינוך של הילדים, בילדים שלנו, בעצמנו. אני חושב שאפשר להיות שם ועדיין לחיות עם ערכים שהם של קרבה להשם, חיבור להשם, יהדות ולראות את זה, אבל זה לא סותר. כל אחד עם הדרך שלו להתחבר לזה. In the head of the year, it's very, very important to bless everybody that should have a good year the next year.
and we blend them through the things we eat. We blend them, the bread we eat, so we make it round. Then we're starting to eat a head of a fish. אחר כך אנחנו ממשיכים, אחרי הראש של הדג יש לנו רשימה של כל הסימנים האלה. After we eat all the סימנים, and then we have this is a symbol. Yeah, the apple, the famous apple with the honey. We should have a good year, we should have a honey year. בעצם מתחילים להתראות עם גברים לצורכי חתונה. זה מאוד תלוי באיזה מגדר, כן? כי יש הרבה בתוך הציבור החרדי. הכל זה שלך. ספציפית, זה פשוט היה תלוי בהורים שלי. אמרתי להורים שלי, כאילו, הם לא רצו מדי מוקדם, בדרך כלל זה גיל 18 כזה, זה בערך הציר שנע בעולם החרדי, גיל 18 יוצאים לשידוכים. הוא מכיר משפחה מסוימת, מכיר עוד משפחה, יש להם בן, יש להם בת, חושב אם הם מתאימים, אם הרעיון הזה מתאים, ומנסה להציע אותו. כל המנטליות, כל דרך אחרת להיפגש לא קיימת? זה רק דרך שטחנים או ההורים, כאילו גבר לא יכול להכיר אישה סתם ככה ברחוב? לא. ואז כמה פגישות צריך עד שאת מחליטה שאת מתחתנת עם הבן אדם? ההורים שלי אמרו לי פשוט, תפגשי עד שאת מרגישה שזה זה, ואני מאוד החלטית. אחרי 3 כבר אמרתי. אחרי 3 פגישות החלטת שאת מתחתנת איתו? ולא מתוך לחץ של אף אחד. אז אחרי כמה זמן עובר מרגע האבורט עד רגע החתונה? מרגע האבורט עד רגע החתונה זה מאוד משתנה בין קהילות. אצלי ספציפית זה היה 6 חודשים. מתראים בזמן הזה? אז זה תלוי באיזה מקומות. אצלי כן. אפשר להתראות בין לבין? כן, בחתונות, באירועים. רק, אבל לבד לא. עדיף שלא, כי זה פשוט גורם הרבה קושי כאילו לבחור ולבחורה. ברגע שמתחתנים, בעצם יש את המצווה הזאת של כיסוי שיער, כי רק גבר שלך יכול לראות את השיער שלך. El rey David escribió este libro de canciones. בוא תעמוד עם עוצמות, תקפוץ. כן. תהיה מלאגיות. Por si no fuera poco todo lo que hemos vivido hasta el momento, vamos a ir al muro occidental porque esta noche vamos a vivir un evento muy especial. Llegamos justo para la fecha y en este caso, como nuestro amigo va a ir con su hijo en brazos, me ha tocado conducir su Tesla. Algo más para el día de hoy que todavía no sabemos. Vamos allá.
¿Recordáis? Este es el Kigel, ayer lo probamos. El de ayer era dulce, frío, este va a ser salado, caliente, nada que ver y aquí. Y este es también un plato especial de los ultraortodoxos, ¿verdad? Sí, lo hacen 24 horas, así, todo con la carne. Como puedes ver, hay frijoles, carne, papas. Está muy bueno. Estamos en el lugar más sagrado para los judíos. Nos encontramos en la Plaza del Muro Occidental. Hoy va a ocurrir un evento impresionante. Este lugar se va a llenar de gente y por una razón muy especial. Vamos a orar oraciones especiales de perdón. Perdón de nosotros mismos, de nuestros amigos, de nuestros queridos y también perdón a Dios. ¿Y por qué pedimos perdón? Porque en pocos días el pueblo judío va a mencionar el día más importante del calendario que en hebreo se llama Yom Kippur. Así que en pocos minutos este lugar, el Muro de los Lamentos, se va a llenar de personas y todos juntos van a estar cantando y mandando sus peticiones directamente al cielo. Nos encontramos en estos momentos en la mismísima playa en el centro de Tel Aviv, a unos 30 minutos en coche de Bnei Brak, apenas una hora de Jerusalén y por lo tanto de Mea Sagim, pero qué realidad tan diferente la que vivimos aquí, completamente opuesta. Todavía en estos momentos le doy vueltas y le doy vueltas e intento comprender cómo hemos podido adentrarnos tanto en un mundo, en una realidad muchas veces tan hermética, tan cerrada a quien viene de fuera, ¿no? Les doy las gracias de verdad porque ha sido realmente interesante para mí y hemos hablado de muchísimos temas, como por ejemplo el tema de las ventajas que ellos tienen respecto al resto de la sociedad. Por ejemplo, estos hasídicos por motivos religiosos no están obligados a hacer el servicio militar, que aquí tanto en hombres como en mujeres es obligatorio. También por otro lado, hace años ya en aquel reportaje hablé de que vivían de las subvenciones, no trabajaban, no pagaban impuestos. Ahora me lo han explicado un poco mejor. Sí que es cierto que hay algunos hombres que solo trabajan media jornada, hay otros hombres que directamente no trabajan, pero normalmente si el hombre no trabaja es la mujer quien trabaja, es decir, cuida de los hijos, como 10 hijos, y aún así trabajan. Lo que es la subvención no es tanta, son 200 o 300 euros al mes, que para familias tan numerosas entenderéis que es muy poquito. La mujer se presta a trabajar tanto porque es un auténtico orgullo que tu marido, que tu hombre sea uno de estos 100% dedicados a algo tan puro y tan bonito como la religión. De hecho, para nosotros, Luis que está en la cámara y aquí mi persona, volver a Mea Sagim tenía cierta connotación nostálgica. Estuvimos también juntos hace 5 años, medio escondidos, a ver qué se podía conseguir, como con miedo de entrar y de repente volver ahora y vivir lo que hemos vivido, poder documentar como lo hemos hecho, para él y para mí ha sido una felicidad, un orgullo y sobre todo una satisfacción. Ya nos lo decían Gastón y Oksana, estos temas son densos, son profundos, no se pueden tratar en un reportaje solo. Ellos tienen un canal dedicado a ello y aún así es un canal que nunca va a terminar, porque hay tantos elementos culturales y religiosos que esto no tendría fin.
una vez más, mil gracias a todas estas familias que tan bien nos han recibido. Mil gracias a Gastón y Oksana, que a la hora de traducir lo que nos querían decir, traducirles a ellos lo que nosotros queríamos decir, y sus amigos y contactos han sido la puerta a este mundo, una ventana a un mundo completamente diferente al nuestro. Esta ventana es también vuestra ventana. Así que ahora sí, estamos ya por fin en el día de Año Nuevo judío. Hoy va a ser muy lejos de lo que se vivirá hoy en Mea Shearim, todos encerrados en sus casas y sin tecnología. Creo que la noche nuestra en Tel Aviv va a ser bastante diferente. Con esto me despido, mil gracias a todos y nos vemos en el próximo reportaje.